Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera y última charla sobre investigación y transferencia que se enmarca en el conjunto de charlas de personas de reconocido prestigio externas a nuestra universidad que nos están ayudando a fijar ideas en el proceso de elaboración del plan estratégico. Os recuerdo que para facilitar su visualización por parte de los miembros de nuestra comunidad universitaria, las charlas se graban y se cuelgan en la página web del plan estratégico en el apartado de eventos. También me gustaría recordaros que mañana jueves a las 4:30 de la tarde tendremos otra interesante conferencia a cargo de don José Manuel Pingarrón, que es secretario general de Universidades, que nos dará su punto de vista sobre el futuro de la Universidad Española desde el enfoque del Ministerio de Ciencia e Innovación al que pertenece. También está prevista otra charla a lo largo del mes de junio con agentes sociales, empresas y sindicatos y una mesa redonda interna sobre investigación con representantes de nuestra universidad. Me gustaría poner un poco en contexto el plan estratégico que estamos llevando a cabo en la Universidad de Alcalá. Ya se ha terminado la primera fase del plan, en donde se ha pedido a los departamentos, las facultades, escuelas y los servicios que nos dieran su punto de vista sobre cómo ven a la Universidad de Alcalá. Actualmente estamos ya inmersos en la segunda fase, donde esta información se ha recopilado por parte del comité asesor del plan estratégico y se ha entregado a una serie de grupos de trabajo. En concreto tenemos 10 grupos de trabajo que van a discutir las ideas recopiladas para elaborar un análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de las diferentes líneas y a partir de él consensuar objetivos y estrategias a largo plazo para nuestra universidad y consensuar también un plan de acción a corto plazo. A lo largo de todo este proceso estamos teniendo un interesante programa de charlas que nos ilustran con puntos de vista de expertos de diferentes líneas de actuación. En la charla de hoy tenemos el honor de contar con dos investigadoras de referencia a nivel internacional en su campo. En concreto, tenemos el gusto de tener a Mercedes García Arenal, que es historiadora cultural y de las religiones y profesora de investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Asimismo, tenemos la suerte también de tener a Núria Oliver, que es ingeniera e investigadora en inteligencia artificial. Después, un poquito más adelante, haré un repaso de su currículum un poco más extenso. El que os habla, soy Luis Miguel Vergasa y soy el director del comité asesor del plan estratégico y en la sesión de hoy pues tendré el rol de moderador de la sesión, de la charla. Bien, me gustaría aprovechar en este momento para agradecer en nombre de la universidad a las dos, tanto a Mercedes como a Núria, el haber aceptado esta invitación y estoy seguro de que va a ser una charla muy ilustrativa para toda nuestra comunidad. Bien, el evento se va a dividir en 3 bloques. En un primer bloque daremos la palabra a nuestras dos investigadoras para que nos den su punto de vista de cómo ven la investigación en nuestro país y cómo el papel de la universidad en esa investigación dentro de sus instituciones que no son universitarias. Después pasaremos a un bloque 2, donde plantearemos unas preguntas que han sido consensuadas con ellas. Y después pasaremos a un bloque 3 de preguntas abiertas por parte del público. Para poder realizar estas preguntas se pueden hacer a través de la plataforma Slido. En pantalla tenéis un código QR para acceder directamente a la aplicación y poder realizar vuestras preguntas, o también lo podéis hacer directamente accediendo a la página web que aparece en pantalla, slide.do, introduciendo el código de evento, el 760496. Tenéis la posibilidad no solo de realizar preguntas, sino también de votar las preguntas que han realizado algunos otros compañeros. Bien, a lo largo de la charla se va a ir presentando esta información
varias veces, por lo tanto no os preocupéis, dado que vais a poder acceder en cualquier momento a la plataforma de Slido, porque continuamente en el chat también vamos a ir ofreciendo el código y la forma de acceso. ¿Ok? Bien, pues entrando un poco más en detalle en lo que sería la descripción de las dos investigadoras que tenemos hoy con nosotros, la verdad que tienen unos currículums impresionantes y es difícil hacer un resumen, pero bueno, lo voy a intentar. En cuanto a Mercedes García Arenal, se doctoró en estudios árabes e islámicos en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente realizó varias estancias postdoctorales en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres y en el CSIC de Madrid. Actualmente es profesora de investigación del CSIC en su Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Es historiadora cultural y de las religiones y su trabajo se centra en las relaciones entre cristianismo, judaísmo e islam en la península ibérica en el periodo moderno. También ha trabajado sobre procesos de conversión religiosa, sobre disidencia e inquisición. Es miembro del Scientific Council del European Research Council y Premio Nacional de Investigación en Humanidades en el año 2020. Ha tenido una beca Advanced Grant sobre conversión religiosa y actualmente es IP de una Synergy Grant sobre el Corán europeo y el Corán en Europa. Es coautora de numerosos libros, entre los que destacan el escrito con Gerard Withers, con título Un hombre en tres mundos, Samuel Payach, un judío marroquí entre la Europa protestante y la católica. Este libro ha sido traducido a varios idiomas, al inglés, al italiano, al holandés, al árabe y al hebreo, aparte, por supuesto, de la versión en castellano original. También tiene otro libro escrito con Fernando Rodríguez Mediano, con título Un Oriente Español, los moriscos y el Sacromonte en tiempos de contrarreforma. Otro libro con Estefanía Pastore, con título Visiones imperiales y profecía, Roma, España, Nuevo Mundo. Y bueno, pues el próximo mes de junio va a aparecer un nuevo libro, que ya lo adelanto aquí, que tendrá por título Sangre y leche, raza y religión en el mundo hispánico. Como podemos ver, la producción en libros de nuestra ponente pues es impresionante. Por otro lado, tenemos a otra investigadora de otro campo totalmente diferente y complementario, diría yo, que es Núria Oliver. Ella es ingeniera de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y es doctora en inteligencia artificial por el MIT, por el Massachusetts Institute of Technology. Tiene 25 años de experiencia investigadora en diferentes instituciones, como el MIT, en Microsoft Research, en Telefónica I+D, donde fue la primera directora científica mujer entre los años 2007 y 2016, y también en Vodafone, donde fue la primera directora de investigación en ciencias de datos a nivel mundial entre 2017 y 2019. Actualmente es científica jefe de datos en Data Pop Alliance, un laboratorio colaborativo de investigadores expertos y profesionales fundado en el año 2013 por el MIT, por la Universidad de Harvard y por el Overseas Development Institute. Actualmente también es consejera científica, jefe del Instituto Vodafone y cofundadora y vicepresidenta de ELIS, que es el European Laboratory for Learning and Intelligence Systems. Por su expertise ha sido nombrada comisionada para presidencia de la Generalitat Valenciana para Inteligencia Artificial y las Ciencias de Datos en la lucha contra el COVID-19. Es también miembro del Comité Científico Asesor de varias universidades europeas. Además, asesora al Gobierno de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de España y de la Comisión Europea en temas relacionados con inteligencia artificial. El trabajo de Núria ha sido reconocido internacionalmente con numerosos premios, desde su graduación como número 1 de su promoción en los estudios de telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid hasta ser nombrada como una de las 11 personas más influyentes en inteligencia artificial en el mundo, una de las 13 mentes maravillosas de la tecnología en España en el año 2017, entre otras distinciones. Recientemente ha liderado el equipo Valencia IA for COVID, que fue el ganador del primer premio de la competición mundial
X-Prize Pandemic Response Challenge. Bueno, como podéis ver, los currículos de nuestras ponentes pues son impresionantes, como he dicho, y bueno, pues tenemos la suerte de poder contar con ambas. Después de esta breve, entre comillas, introducción, pues vamos a pasar ya a la presentación de la primera de las ponentes, que es Mercedes. Tienes pues un cuarto de hora, 20 minutos para, bueno, pues contarnos un poco tu experiencia y tu relación con la universidad y con los problemas universitarios. Cuando quieras, Mercedes. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. De acuerdo. No sé qué empezarles contando a ustedes, porque mi trayectoria es un poco atípica dentro de la Universidad Española. Yo empecé la universidad hace muchísimos años, en un momento en que de repente el número de universitarios se multiplicó y prácticamente no había sitio en las aulas. Yo empecé a estudiar historia, que es lo que quería estudiar, y había como 150 alumnos por clase, había que hacer cola para encontrar un sitio para sentarse en el pasillo y en el alféizar. Yo quería hacer historia medieval en aquel entonces y vi que había otra especialidad que se llamaba semíticas, donde enseñaban árabe y hebreo y donde había 4 alumnos por curso, ¿no? Entonces decidí irme allí por razones de, no sé cómo decirlo, de funcionalidad, de aprendizaje. Pero desde el principio me coloqué en una posición un tanto interdisciplinar, en el sentido de que a día de hoy ya da lo mismo, pero en el momento en que yo quería encontrar un puesto de trabajo me costaba dificultad que me reconocieran o como historiadora modernista o como arabista. Esto lo digo además de una experiencia personal porque aunque las cosas han cambiado mucho, la definición del perfil disciplinar de nuestros científicos sigue siendo, a mi modo de ver, excesivamente estrecha y excesivamente reductora. Es decir, la estructura de los departamentos y la estructura por la cual se dotan las plazas obliga a la gente a restringirse a unos campos de curiosidad intelectual y de investigación que no hacen bien en general a la investigación española. Como estaba a caballo, yo hice también una tesis atípica para estar en árabe e islam, que lo hice sobre procesos de inquisición de moriscos, es decir, de los musulmanes que habían sido convertidos a la fuerza al cristianismo. Y cuando quise meterme en el seminario o ver qué había o tal, pues me dijeron que si no sabía suficientemente árabe para enseñar árabe, lo cual era cierto, y hice una cosa que entonces en Humanidades se hacía muy poco, que es irme de postdoc a Londres, donde estuve en un departamento de historia que se dedicaba principalmente al norte de África. Y aquella universidad me gustó muchísimo. Me pareció que era una enseñanza que no tenía nada que ver con la que yo había recibido. Era una enseñanza que impartía relativamente poca información, digo relativamente poca información, en que había un trabajo constante y diario por parte de los alumnos a través de lecturas y de close readings de textos que había que discutir con el profesor. El profesor estaba destinado principalmente a enseñarle a uno no solo a pensar, sino a detectar problemas y plantear preguntas. A mí aquello me pareció absolutamente, bueno, es que me abrió. Y luego también el sistema de seminarios. Ha pasado mucho tiempo. Yo sé que en España ahora se hace mucho de eso, pero estoy hablando un poco de mi trayectoria, porque además pertenezco al ámbito de humanidades, que creo que es uno de los más conservadores de todos los ámbitos universitarios. Y luego diré por qué además es tan conservador, pero sí, ya lo digo casi. Es muy conservador porque las humanidades españolas están casi dedicadas al hispanismo, ¿no? A no tratar más que de temas hispánicos. Eso hace que la mayor parte de la gente piense,
no necesito ir al extranjero o mi necesidad de interlocutores extranjeros no es tan grande como la de los científicos, por ejemplo. Y eso les deja atrás de encontrar interlocutores que estén a su altura, de determinados estímulos y desafíos, de aprender un inglés que verdaderamente sea un instrumento de trabajo y a plantear otro tipo de preguntas diferentes que las que hay en su pequeño ámbito. Después de una estancia postdoctoral en el CSIC, yo hice oposiciones al CSIC, donde al no haber enseñanza y departamentos también definidos, pude entrar sin dificultad, y ahí he tenido una trayectoria que desde el punto de vista administrativo o promocional o de mi presencia en los medios académicos españoles no ha sido fácil, pero que gracias a eso, en un momento dado me planteé, pues voy a pedir una ayuda europea. Y yo he sido doblemente afortunada. Me dieron un Advance Grant, a la que ha hecho referencia Luis Miguel Vergasa, y luego, después de cuando se acabó, yo había establecido redes y equipos extranjeros, decidimos pedir una Synergy y nos la dieron. Y digo que tengo mucha suerte porque ambas me la dieron a la primera. La suerte que esto ha sido, a mí me ha cambiado, bueno, es lo mejor que ha sucedido en mi vida profesional, ¿no? Porque me dio unos medios y una libertad científica e intelectual extraordinario. Y porque me dio dinero para contratar y hacer una convocatoria abierta para postdoctorales de cualquier parte del mundo y con los perfiles que yo quisiera, porque ya había dicho yo en el proyecto qué postdoctorales quería y para qué los quería, ¿no? Entonces me dio la posibilidad de montar un equipo absolutamente plural y absolutamente internacional, trabajar realmente en equipo y tener dinero para hacer las cosas que quería hacer, que son muchas, ¿no? Es que son muchísimas las cosas que cuestan dinero en la investigación, incluso en humanidades. Por ejemplo, poner los libros en open access, eso cuesta un dinero, pero yo tenía ese dinero, ¿no? Con lo cual también he conseguido, gracias a eso, que nuestra investigación, digo la del equipo, tuviera una repercusión y un impacto internacional bastante notorio. Yo al European Research Council le debo un agradecimiento extraordinario. Como digo, cambió mi vida personal, intelectual, profesional de arriba abajo. De arriba abajo. Y luego, pues no sé, ¿por qué? La verdad, porque digo que todo esto ha sido un factor de mucha suerte, añadido también a que estoy trabajando en problemas que tienen resonancia en problemas presentes en toda Europa. Por ejemplo, la integración de los musulmanes, el Islam europeo, los problemas de minorías, la asimilación versus la exclusión. Supongo que eso me ha ayudado mucho. Pero, como digo, el que me nombraran miembro del comité científico del ERC, que no es un miembro asesor ni consultivo, es un órgano ejecutivo, me ha hecho aprender muchísimo, 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 y como es natural, he sentido especial interés e inclinación por interesarme cómo le va a España ahí, cómo le va a España y a otros países afines, que es Italia principalmente. Todas las ayudas del RC se las lleva Reino Unido, Alemania y Holanda. Luego un poquito más abajo va Francia. Y luego tienen un grupo, yo estoy en un grupo de trabajo que se llama Widening the European Horizons, que es un grupo de trabajo que lo que quiere es incorporar a la buena marcha del RC, es decir, a conseguir ayudas a países que les va mal, que son principalmente los países del este, y Grecia y Portugal. Y
España y Italia no están en ese grupo, pero España y Italia están en la fronterita, y unas veces se quedan abajo, otras veces están en la frontera, otras veces están un pelín por arriba, ¿no? Y vamos a la par, y vamos a la par. Y esto a mí me interesa mucho y he estado intentando enterarme mucho y pensar y preguntar a otros actores, otros agentes universitarios y científicos españoles, ¿por qué no acabamos de despegar? ¿Por qué no acabamos de despegar? ¿Por qué no nos va mejor en comparación o en porcentaje con el número de científicos que tenemos? ¿Cómo es posible que no consigamos mejores resultados? Y yo esto es lo que pienso que a lo mejor era mi principal aportación en la charla de hoy, y no sé hasta qué punto esto es algo que ya deba esbozar ahora o espero a las preguntas. Si quieren, esbozo un poquitito. Pues si quieres lo planteas un poquito durante 2 o 3 minutos y después ya en las preguntas lo ampliamos. Lo planteo un poquito. Yo he pensado sobre qué tiene el sistema español que frena a sus investigadores. Esto lo he pensado y luego hablaré de ello. Luego, está claro que el medio científico español es, en general, bastante conservador, y que es poco colaborativo. Y que esto, porque es poco colaborativo, es decir, es muy difícil que los equipos, incluso de temas afines, colaboren realmente entre sí. Esto tiene que ver con cultura científica, pero tiene que ver también con cómo es el sistema, y eso se podría arreglar. Es decir, todo el mundo tiene que ser PI de algún proyecto, el plan nacional nos ahorma a todos. El mundo de la ciencia español es principalmente acumulativo, o como dicen, incremental en el RC, es decir, que va a saber más de lo que ya sabe, pero rara vez se arriesga a plantear preguntas verdaderamente innovadoras que además expliquen cosas que interesen a otros grupos de científicos o a otros agentes sociales. El ser poco colaborativo y poco multidisciplinar es un gran freno. La burocracia asfixiante no necesito ni mencionarla porque todos vivimos bajo esa tremenda carga, pero sí hay maneras de aliviarlas. Y luego, otra cosa que veo, a diferencia de otros países, es que en otras universidades, y incluyo la Politécnica o OPIs extranjeros, cuentan mucho con su personal no científico, ¿no? Con los titulares superiores especializados, con la gente de laboratorio y también con la gente de gestión. Cuentan muchísimo con la gente de gestión y hacen equipos de gestión a los que dan cursos de formación y a los que ponen al día, que ayudan enormemente en el planteamiento y presentación de las solicitudes de proyectos. Le han dado mucha relevancia y mucha fuerza a sus grupos de gestión. Y eso creo que es algo que no nos resultaría tan difícil plantearnos. Yo creo que estas son las cuestiones que más me interesan. Recordar que ha habido hace poco un artículo, no sé si era en El País o dónde, un artículo que decía que el número de publicaciones de científicos españoles es altísimo, pero que su índice de impacto es muy bajo o muy mediano, lo cual tiene que ver con esto que he dicho antes, ¿no? Un ambiente generalmente conservador que favorece lo acumulativo y que no favorece la colaboración entre equipos ni la interdisciplinaridad. Y ya, de momento, creo que he puesto sobre la mesa unas cuantas cosas a debatir.
Preguntas abiertas muy interesantes que después quizás en la discusión podemos ampliar. Vale, pues ahora tiene el turno Nuria y nos va a hacer una presentación pues, específica suya de su trayectoria y de su contacto con la universidad y sus ideas de cómo cree que debería realizarse la investigación dentro de la universidad. Cuando quieras, Nuria. Muchas gracias. Bueno, es un placer estar aquí y la verdad es que coincido plenamente con las observaciones hechas por Mercedes anteriormente. Yo había pensado quizás compartir rápidamente mi trayectoria, porque igual que Mercedes, mi trayectoria es una trayectoria altamente no convencional y desgraciadamente muy poco frecuente en un contexto español, dado que yo he desarrollado mi carrera científica fundamentalmente en el sector industrial, haciendo investigación en centros de investigación en empresas, no en universidades o en centros de investigación público, algo que es muy poco frecuente en nuestro país. Y mi área de expertise, como demuestra la transparencia, es la inteligencia artificial. Entonces, bueno, voy a ir muy deprisa porque esto ya lo has contado, un poco mi trayectoria. Estudié Teleco en la UPM, estando en Teleco siempre sentí mucho, sabía que quería hacer investigación, que quería dedicarme a ser investigadora. Entonces descubrí unas becas muy buenas que tenía Siemens para los mejores estudiantes internacionales, donde en verano, si te la concedían, bueno, formabas parte de un círculo llamado el Círculo Internacional de Estudiantes y como parte de los beneficios de estar dentro de ese círculo, tenías la oportunidad de ir a Siemens en verano a trabajar como intern, se dice en inglés, en algún centro de Siemens. Yo elegí Centro de Investigación de Múnich y fue mi primera experiencia haciendo investigación fuera de la universidad. Cuando terminé la carrera, decidí que quería hacer un doctorado en Estados Unidos en inteligencia artificial. Ya había hecho mi proyecto fin de carrera en visión por ordenador, que es un área dentro de la inteligencia artificial, y pedí una beca de la obra social a la Fundación La Caixa para ir a hacer el doctorado a Estados Unidos. Me la concedieron y decidí marcharme a MIT en Cambridge, al lado de Boston, en Estados Unidos. Y particularmente dentro de MIT estuve en el mítico Media Lab de MIT. Y esto es muy importante porque realmente fue en el Media Lab de MIT donde aprendí a hacer investigación, donde di mis primeros pasos como investigadora con el estilo y la orientación del Media Lab, siendo el Media Lab pionero a nivel mundial, incluso en el contexto americano, ¿no? En el Media Lab tenían un modelo de investigación y un modelo de aprendizaje inspirado en el modelo de los aprendices en talleres de artesanos, ¿no? En talleres de la Edad Media. Es decir, estaba muy orientado en aprender haciendo y en poder mostrar y compartir con todo tipo de personas, tanto expertas como no expertas, lo que estabas haciendo. De hecho, el lema más famoso del Media Lab en aquel entonces, cuando yo estuve, era Demo or Die. So, si no eres capaz de hacer una demo sobre lo que estás haciendo, entonces no eres nadie, no eres nada, no tienes la capacidad de compartir la visión, ¿no? De lo que quieres hacer. Entonces, teníamos que poder mostrar de una manera tangible los proyectos de investigación en los que estábamos trabajando. Además, el Media Lab, a diferencia del resto de laboratorios en MIT, era un centro solo para educación de posgrado, con una financiación en un 90 y pico % privada, a través de programas de sponsorship con las más importantes y más grandes empresas del mundo, ¿no? Estos sponsors estaban articulados alrededor de consorcios con ciertas temáticas, y para que os hagáis una idea de la visión de futuro, ¿no? Yo empecé el doctorado en el otoño de 1995 y lo terminé en la primavera del 2000. Lo hice, la verdad, que muy deprisa para lo que es la media de tiempo de un doctorado en MIT en inteligencia artificial.
Y en aquella época, los 3 grandes consorcios que había, pues había uno que se llamaba las Things That Think, las cosas que piensan, que básicamente era precursor del Internet de las cosas. La idea era que los objetos tuviesen inteligencia, tuviesen conectividad, exactamente un poco lo que ha sucedido ahora con la Internet de las cosas. El segundo gran consorcio era Digital Life, es decir, nuestra vida digital, que de nuevo se ha visto de alguna manera realizado pues con la ubicuidad de la tecnología en nuestras vidas, con las redes sociales, ¿no? Etcétera. Entonces, realmente estar en el Media Lab en aquella época, que era la época dorada, con Nicolás Negroponte, pues era estar inventando el futuro, ¿no? Fruto de esta gran financiación privada, el Media Lab, por una parte, era riquísimo. De hecho, se decía que levantabas la alfombra y había dinero, o sea, era absolutamente riquísimo, con lo cual, desde un punto de vista de infraestructura económica, el límite era nuestra imaginación, porque podíamos, no, realmente cualquier idea que se te ocurriese, cualquier proyecto, en aquel entonces ya teníamos impresoras en 3 dimensiones, teníamos, bueno, en el Media Lab se impulsó muchísimo y se contribuyó a la creación del concepto de wearable computers, de informática afectiva. De hecho, yo hice un coche inteligente, uno de mis últimos proyectos del doctorado, entonces teníamos un coche para poder hacer el coche inteligente. Entonces, había muchísimos recursos. Y los sponsors, como parte de su sponsorship, podían visitar el Media Lab. Entonces, teníamos que hacer demos constantemente, ¿no? Por eso el lema de Demo or Die. Entonces, desde nada más llegar, empezando los primeros proyectos, tenías que tener esa capacidad de no solo presentar tu proyecto en congresos científicos, pero presentárselo a los sponsors, que normalmente eran ejecutivos en grandes empresas, ¿no? Que no tenían un conocimiento técnico sofisticado. Y todas estas habilidades yo creo que han sido absolutamente clave en mi carrera profesional, y creo que son muy diferentes a la experiencia más tradicional, ¿no?, de la Universidad Española de cómo funciona la investigación, ¿no? Y cómo es la experiencia, ¿no?, de hacer un doctorado. A nivel de las temáticas, mi área de investigación siempre ha sido el modelado del comportamiento humano computacionalmente usando técnicas de inteligencia artificial, es decir, cómo conseguir que los ordenadores nos entiendan a los humanos, tanto a nivel individual o a nivel agregado, entiendan ciudades o países, para poder hacer algo útil con esta información, siempre con un objetivo de tener impacto social positivo y de ayudar. Entonces hice uno de los primeros sistemas en el mundo de reconocimiento de expresiones faciales en tiempo real. Hice un sistema de vigilancia automática que podía detectar interacciones entre personas. Como he comentado, el equipo en el que estuve en el Media Lab fue uno de los principales impulsores del concepto de wearable computers, de ropa inteligente. Organizamos el primer desfile de moda inteligente del mundo en el 97. Colaboramos con las mejores ¿cómo se dice?, escuelas de diseño del mundo, como Parsons Academy en Nueva York, donde nosotros aportábamos lo que era toda la tecnología y los diseñadores de moda, los diseños, y entonces fruto de esa colaboración surgió el desfile de moda, ¿no? Algo que ha comentado Mercedes y que yo también lo tengo en mis transparencias es uno de los objetivos del Media Lab es destruir los silos que tradicionalmente ha habido entre áreas de conocimiento, de manera que los trabajos sean multidisciplinares. Y, por ejemplo, acabo de dar el ejemplo de la ropa inteligente, ¿no? Entonces, muchas veces se decía que el Media Lab era como una universidad en sí mismo, porque tanto había artistas, músicos, Marvin Minsky, uno de los fundadores de la inteligencia artificial, como los creadores de la tinta electrónica, que eran físicos, químicos. Había expertos y expertas de todas las disciplinas trabajando en un mismo laboratorio, ¿no? Y de hecho ese fue uno de los motivos por los que yo elegí ir al Media Lab dentro de MIT, porque también podría haber ido al departamento de Computer Science, pero el Media Lab me parecía algo tan diferente y tan especial, ¿no? Y también muy alineado con mi visión, ¿no?, de que en realidad si la investigación es una herramienta para ayudarnos a mejorar el mundo, a entender mejor el mundo, realmente la realidad es multidisciplinar y es compleja. Y creo que estamos perdiendo muchas oportunidades si creamos estos silos, ¿no?, en el conocimiento. Como he comentado también, mi último proyecto fue un proyecto de un coche inteligente que podía predecir las maniobras de los conductores.
Cuando terminé el doctorado me planteé qué hacer, si regresar a Europa, si quedarme en Estados Unidos, si irme a la academia, si irme a laboratorios de investigación, y decidí que quería hacer investigación en un entorno empresarial donde los grandes laboratorios de investigación empresariales en mi área, en inteligencia artificial, pues están en Estados Unidos, porque realmente no solo España, sino Europa en general no tiene una gran tradición de grandes empresas tecnológicas, ¿no?, donde se puede hacer investigación. Entonces, pues después de un periodo un poco estresante por elegir dónde ir, porque la verdad que tenía muchas ofertas, al final decidí marcharme a los laboratorios de investigación de Microsoft en Seattle, que realmente en aquel momento, esto era en julio del 2000, y siguen siendo, de hecho, pues eran los mejores laboratorios del mundo en las áreas en las que yo quería trabajar. Hacer investigación en un laboratorio, en una gran empresa tecnológica, tiene, yo creo que en cierto sentido, lo mejor de la academia sin lo peor de la academia, ¿no? Teníamos una gran libertad intelectual, teníamos muchos medios. Yo afortunadamente hasta ahora no he tenido que pedir ningún tipo de grants, no he tenido que depender de la incertidumbre de si me dan el dinero o no me dan el dinero, y además con la posibilidad también de poder hacer proyectos de medio largo plazo y una cierta garantía de estabilidad presupuestaria multianual, algo que es absolutamente prioritario y necesario, ¿no?, para no hacer investigación incremental, sino hacer investigación que realmente sea fundamental. Seguí trabajando en cómo hacer sistemas inteligentes que nos entendiesen. Hice también con un compañero un sistema para controlar el ordenador con tus manos que se parecía mucho a Minority Report y que eventualmente pues dio lugar a todos estos interfaces naturales que hay con los videojuegos, ¿no?, donde mueves las manos y reconocen lo que haces. Y desde el 2005 me di cuenta que el ordenador más personal que había incluso en aquel entonces no era realmente un PC, sino era el móvil. Y entonces decidí que quería orientar toda mi investigación alrededor de los móviles. Cómo conseguir que el móvil realmente sea o realice su potencial, porque realmente es un ordenador muy potente, con muchos sensores que tenemos en nuestros bolsillos, pero que realmente no usamos el gran potencial que tiene, ¿no?, para ayudarnos. Entonces empecé a hacer mucho trabajo bastante pionero, como podéis ver aquí, con un móvil muy patato del año 2005 y donde no había en aquel momento tampoco wearables como hay ahora, con lo cual yo tuve que hacer hasta mi propio hardware. Entonces hice, por ejemplo, uno de los primeros sistemas en el mundo, o quizás el primer sistema para detectar automáticamente la apnea del sueño usando el móvil. Luego hice otro proyecto para ayudar a las personas a conseguir sus objetivos de ejercicio usando inteligencia artificial y técnicas de informática persuasiva. Y bueno, estando en Microsoft, pues también tienes otras oportunidades, ¿no?, como hacer demos con Bill Gates, ¿no?, etcétera. En el 2007 me contactó un headhunter muchas veces ofreciéndome la posibilidad de regresar a España para crear desde cero y liderar un equipo de investigación en Telefónica I+D. A lo que yo contesté que no muchas veces porque, como he comentado, realmente no tenemos una tradición en España de investigación empresarial en empresas tecnológicas. Y yo nunca había visto ningún investigador de Telefónica I+D, ningún congreso, ni había leído ningún artículo científico, ¿no?, de ellos. Entonces me insistieron diciéndome que no, que precisamente esa era la idea, crear algo similar a los mejores laboratorios en Estados Unidos, pero en el contexto de España, ¿no? Al final viajé, visité el laboratorio, me di cuenta que sí que era un esfuerzo serio por poder replicar un estilo anglosajón, y entonces pues regresé con mi familia a finales del 2007 a Barcelona, y el reto era crear desde cero un equipo internacional de investigación que además trabajase en áreas que en aquel momento no eran áreas core de las empresas de telecomunicaciones, porque era inteligencia artificial, big data, datos, cosas que hoy en día sí son, pero que en aquel momento no eran, ¿no? Y de hecho parte del reto era ser agentes de cambio y ayudar a crear, ¿no?, todas estas nuevas áreas. La verdad es que la experiencia fue extraordinaria. Fui la primera directora científica mujer en Telefónica desde finales del 2017 hasta finales del desde finales de 2007 hasta finales de 2016. Y conseguimos cosas impensables científicamente. Creamos la etiqueta Telefónica Research
Y bueno, conseguimos muchísimas publicaciones, muchísimas patentes, muchísimos premios a mejor artículo científico, incluso proyectos europeos, aunque no era una necesidad, pero bueno, por colaborar con otras universidades y centros de investigación. Teníamos varios investigadores que eran Marie Curie Fellows. La verdad es que fue muy buena la experiencia. Estando en Telefónica I+D, por motivos estrictamente personales, me tuve que mudar a Alicante, que es mi ciudad natal. Entonces propuse trabajar desde casa y trabajé desde casa el último año que estuve en Telefónica. Me marché de Telefónica a finales del 2016 y en enero del 2017 me uní a los laboratorios, me uní al grupo Vodafone como la primera directora mundial de investigación en ciencias de datos, desde Alicante. Era responsable de toda la investigación en ciencias de datos, una organización que tenía alrededor de unos 500 científicos y científicas de datos en numerosos países del mundo, y todos ellos podían dedicar parte de su tiempo a hacer investigación y yo era responsable de la pata de la investigación. Y además, lo mismo que hice en Telefónica, lo repliqué en Vodafone porque es una de mis pasiones, que fue crear el área de la inteligencia artificial y los datos para el bien social. En Telefónica con un gran foco en Latinoamérica y en Vodafone con un gran foco en África. Al mismo tiempo me nombraron Chief Scientific Advisor a un think tank que tiene Vodafone en Berlín, que se llama el Instituto Vodafone, y es algo que sigo siendo. Desde que se creó en el 2015, es decir, desde que estaba en Telefónica y luego estando en Vodafone, también soy colaboradora de una ONG que está en Estados Unidos, que se llama Data Pop Alliance, cuyo objetivo es el uso de la inteligencia artificial y los datos para el bien social. Es una ONG que ha sido creada por el Media Lab de MIT, por el Harvard Humanitarian Initiative, por el Overseas Development Institute y luego se unió también Flowminder, que son estas 4 organizaciones. Y soy Chief Data Scientist en Data Pop Alliance desde el 2016. Por conocer un poco la temática, aunque no tiene mucho que ver con el objeto de esta charla, pero bueno, la temática en la que trabajo desde el 2004, como he comentado, gira alrededor de la inteligencia artificial, las personas y los móviles, tanto el móvil como una herramienta para ayudarnos a nivel individual, como el móvil como una herramienta para ayudarnos a entender mejor el comportamiento agregado de una sociedad y ayudarnos a tener impacto social positivo. Por ejemplo, he hecho muchos proyectos pues, para detección de puntos calientes de crimen en las ciudades o inferencia del nivel socioeconómico de regiones en países en desarrollo o bastantes proyectos en el contexto de enfermedades infecciosas y pandemias, de hecho, desde la gripe A en el año 2009 en México. Y también, por ejemplo, cómo aprovechar los datos analizados con inteligencia artificial para poder muy rápidamente medir el impacto de los desastres naturales y ayudar a dimensionar mejor los equipos de ayuda cuando se produce una crisis de este tipo. Algo que lo quiero comentar porque quizás no es muy habitual en España, pero sí que es muy importante en mi carrera y creo que puede ser una idea también, ¿no? Es más allá de que haya tenido que haya podido desarrollar una carrera científica con mucho impacto científico, publicando en muchos congresos, bueno, en informática, en inteligencia artificial fundamentalmente es en congresos, que ese es otro punto. En la Universidad Española parece que no se incentiva a publicar en congresos. Menos en journals, porque es un campo muy rápido, donde todo pasa muy rápido y el tiempo de publicación en congresos suele ser más rápido y donde pasan todas las cosas en inteligencia artificial es en los congresos. Pero siempre, y yo creo que eso ha sido tanto mi propia naturaleza como reforzado por mi experiencia desde el Media Lab, siempre he tenido muy claro que investigación que se quede en un artículo científico, en cierto sentido, es casi dinero malgastado, porque no consigues tener ningún tipo de impacto, no consigues inspirar a la sociedad, no consigues comunicar a la sociedad el valor, ¿no?, de lo que estás haciendo. Entonces, siempre he tenido muy presente y he dedicado bastante tiempo a comunicar, a la divulgación científico-tecnológica desde diferentes niveles. Entonces, ya estando en el Media Lab en el 98, pude dar una charla en el Senado
sobre la inteligencia artificial y cómo era la investigación en el Media Lab, en un esfuerzo de intentar acercar la tecnología, ¿no? En este caso, a nuestros representantes políticos. Pero también he dado muchas charlas abiertas al público de TEDx, de Wired, etcétera, porque creo que desde mi punto de vista, es casi un deber ético como investigadora el compartir con audiencias no expertas lo que estamos haciendo. Tanto para educar más ampliamente, pero también para inspirar a las próximas generaciones a que consideren, en mi caso, una carrera en ingeniería o en inteligencia artificial, donde desgraciadamente hay una gran falta de vocaciones en general y una gran falta de vocaciones femeninas, ¿no? Y otra cosa a la que le he dedicado también bastante tiempo y que tampoco creo que es muy común en la Universidad Española quizás, es no solamente a dar yo charlas en eventos que no sean congresos científicos, pero también a organizar, a dinamizar la sociedad, a organizar congresos abiertos a todo el público, ¿no? Y esto lo he hecho con mucha más intensidad desde que me mudé a vivir a Alicante, donde la idea es pues, que Alicante no solamente sea un lugar para comer paella o para ir a la playa, sino que sea un lugar donde haya debate intelectual, donde haya una ciudadanía que esté muy motivada, muy informada y muy comprometida, ¿no? Con diferentes áreas, ¿no? Dentro de la ciencia y la tecnología. Y también dedico tiempo a escribir en medios de comunicación, pues de nuevo con ese esfuerzo de intentar acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía. Y algo que tampoco sé si es común en las universidades, pero también he dedicado y dedico bastante tiempo en posiciones que son más de advisory, ¿no? Y no quiero hablar más tiempo, pero quizás con lo único que quería terminar era compartir con estas dos iniciativas que son las que me llevan más tiempo ahora mismo, en las que estoy embarcada, porque con ELIS, que es la que se ve en la pantalla, estamos intentando cambiar la manera de hacer investigación en Europa, no solo en España, sino en Europa, en inteligencia artificial, y creo que es muy relevante para esta conversación. Y contaré un poquito después, si queréis, en qué consiste ELIS y en qué consiste en este cambio que queremos hacer en el panorama investigador en inteligencia artificial en Europa. Y también quería brevemente compartir esta experiencia con motivo de la pandemia, porque creo que es un ejemplo inspirador de una manera diferente de hacer las cosas. Cuando en marzo del 2020, cuando estaba empezando la pandemia de coronavirus, como he comentado, una de las áreas en las que llevo trabajando desde el 2008 es el uso de la inteligencia artificial y los datos para el bien social, y un caso de uso concreto siendo las enfermedades infecciosas y las pandemias. Entonces, rápidamente me di cuenta de que no íbamos a aprovechar todos los datos analizados con técnicas de inteligencia artificial para ayudarnos a tomar mejores decisiones en el contexto de esta pandemia que estaba empezando en aquel momento. Y entonces escribí una tribuna para El País hablando sobre las posibilidades que nos ofrecían los datos, y en particular los datos de la red de telefonía móvil, para ayudarnos a modelar la movilidad, por ejemplo, y predecir mejor cómo se podía propagar el virus. Y también contacté proactivamente con tanto personas del Gobierno central como Presidencia de la Generalitat Valenciana, con una idea que tenía en aquel momento, que era la creación de un grupo de la sociedad civil, de expertos y expertas, que estuviésemos trabajando muy cercanamente con los tomadores de decisiones para ayudarles a que esas decisiones estuviesen basadas en la evidencia y en el conocimiento científico, ¿no? Donde nosotros lo que haríamos era pues analizar esa evidencia, extraer conclusiones relevantes y basadas en un análisis científico, ¿no? Para que lo pudiesen utilizar como un input, ¿no? En su toma de decisiones. Entonces, bueno, esta idea fue muy bien recibida en la Comunidad Valenciana, y entonces muy rápidamente en marzo constituimos un equipo de voluntarios y voluntarias, que es más de una veintena, aquí no están las fotos de todos, y a mí me nombraron comisionada para presidencia en inteligencia artificial y ciencias de datos en la lucha contra el coronavirus, que es una posición honorífica, que básicamente lo que representa es coordinar y liderar este equipo, y luego pues escribir muchas predicciones diarias e informes que los he estado compartiendo con Presidencia durante toda la pandemia. Entonces,
¿Qué ha sido interesante de este equipo? Pues aquí he puesto algunas de las características que creo que incluso a todos los miembros del equipo les ha abierto un poco los ojos de una manera diferente de trabajar, ¿no? Somos un equipo por definición diverso y multidisciplinar, que además involucra a investigadores e investigadoras de todos los niveles, desde estudiantes de carrera a catedráticos de diferentes universidades y centros de investigación de la Comunidad Valenciana. Hemos trabajado muy intensamente. Yo he estado organizando durante muchísimos meses reuniones diarias a las 9:30 y yo he estado escribiendo durante muchos meses informes diarios a las 5 de la tarde. Hemos trabajado de una manera totalmente no jerárquica y con un modelo muy basado en la motivación personal y en la meritocracia. Y cualquier persona podía hacer cualquier cosa. Bueno, estamos estructurados en áreas de trabajo, no tengo tiempo de explicar todas las áreas en las que hemos trabajado, pero de una manera muy ágil, cero burocrática y cero jerárquica, ¿no? Y hemos tenido, yo creo que muchísimo impacto en un año. Hemos tenido más de 70 apariciones en medios, hemos dado más de 40 charlas invitadas, hemos publicado más de 7 artículos científicos, nos presentamos a esta competición mundial de modelado de la pandemia a nivel mundial y resultamos los ganadores mundiales, algo que nunca había pasado antes, que un equipo español ganase un premio, una competición de X-Prize. Y realmente creo que es una historia obviamente motivada por una situación de crisis y una situación de emergencia, pero que donde hemos trabajado de una manera totalmente no ortodoxa en comparación a cómo se trabaja normalmente, ¿no? Y que creo que ha sido muy inspirador para todos, tanto la gente más junior como la gente más senior, de quizás una manera diferente, ¿no?, de trabajar. Bueno, el grupo existe, sigue existiendo, seguimos trabajando, ahora no tenemos reuniones diarias, sino que tenemos reuniones semanales. En el proceso hemos conseguido también dos grants, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Proyectos competitivos para investigación en el campo, en los campos en los que estamos trabajando en el grupo, además de ganar esta competición mundial, ¿no? Y quizás dejo ya para las preguntas hablar con más detalles sobre ELIS, de European Laboratory for Learning and Intelligence Systems. Muy bien. Muchas gracias, Nuria, por tu presentación y por la pasión con la que presentas todo lo que haces, ¿no?, que creo que también es importante en tus resultados. Yo quería plantear una cuestión a las dos, y es que las dos sois dos investigadoras de éxito, está clarísimo, a nivel internacional, pero quizás seáis una excepción dentro de lo que sería el sistema investigador español, ¿no? Entonces, ¿qué creéis que habría que cambiar? Cosas quizás concretas para que dentro del sistema universitario español, o incluso nosotros dentro de la Universidad de Alcalá, que estamos haciendo un plan estratégico a largo plazo, unos 15 años, ¿qué tendría que cambiar para que hubiera más Mercedes y más Nurias, para que produjéramos más investigadores como vosotros en el sistema universitario español? Es decir, que no haya que, por supuesto, hay que salir fuera, pero quizás España no se distingue, como habéis dicho, pues por tener un gran nivel o tener una gran cantidad de investigadores. Tenemos, pero digamos que no son muchos. Y esto es algo que deberíamos revisarlo, ¿no? Entonces, ¿qué opináis al respecto? ¿Qué tendríamos que cambiar? Si esto fuera un libro en blanco, de decir, bueno, ¿cómo me plantearía yo la investigación universitaria en España? ¿Cómo lo haríais? Por ejemplo, Mercedes, ¿empiezas tú? Sí, yo voy a ser muy breve. Algunas de las cosas ya las he dicho. El problema de la investigación viene de cómo está planteada la enseñanza universitaria, que es una enseñanza en gran medida muy pasiva, aunque eso ha cambiado en estos últimos años, y que a su vez está condicionada por el deterioro también en los últimos años del nivel de enseñanza del bachillerato, con lo cual los profesores universitarios tienen que hacer un esfuerzo titánico para poner a los alumnos a cierto nivel, pero les ponen a cierto nivel dentro de una gran... los estudiantes suelen ser muy pasivos, muy inertes. Yo solo enseño en doctorado, pero aún así es dificilísimo hacerlos participar, y eso habría que variarlo
Y yo, dentro de la gran trayectoria que nos ha marcado Nuria, yo querría señalar algo que tampoco es tan difícil que implementáramos aquí, ¿no? Es esto que ella ha dicho de que haya un entrenamiento constante a exponer tu proyecto y discutirlo con tus pares o con los pares de otra. Esto se puede hacer con muy poco dinero y muy poco esfuerzo. Obligar a los alumnos a exponer su plan de TFM, su proyecto de TFM, y que los discutan con los demás, a que ese proyecto de TFM tenga un argumento y un objetivo, unos planteamientos, a tener un entrenamiento que sea de exponer y de defender y de discutir las ideas. Esto yo creo que en la universidad todavía sucede de una manera muy reducida. Y ya digo que mi experiencia es principalmente de alumnos de doctorado, pero vienen muy cruditos, muy cruditos. Esto tiene que ver también con otra cosa, que está casi para cualquier carrera científica internacional o destacada, y para que sea un poco destacada tiene que ser internacional, como Nuria sabrá mejor que cualquiera de nosotros, uno tiene que pasar entrevistas. Tiene que hacer interviews para defender un proyecto, para conseguir un dinero, para conseguir un puesto de trabajo. No tenemos ningún entrenamiento. Aquí fallan, en el European Research Council, los españoles y los italianos pinchan. No saben enfrentarse a una entrevista. No saben. Pero es que cuando un organismo, por ejemplo, como el mío, monta una oficina de proyectos europeos para ayudar a sus científicos a presentarse a proyectos europeos, cosa que es muy necesaria, y luego se hace lo que se llaman mock interviews, que son entrevistas que los haces entre un grupo de gente para entrenarte para el que te va a hacer el panel del RC. Pero es que los españoles están tan poco entrenados a ello, tampoco hacen bien una entrevista, ¿no? No plantean las buenas preguntas a la entrevista. Todo esto tiene que ver con algo que hay que pensar desde primero de carrera, y es ver cómo conseguir que los alumnos tengan una actitud activa, proactiva, cómo estimularlos para que participen, cómo darles cada uno en su nivel, pero hay becas de introducción a la investigación, hay montañas de maneras en que los muchachos y muchachas pueden aprender a investigar o pueden plantearse el interés que investigar tiene. Esto que ha dicho también Nuria, de que la cosa tenía que ver un poco con el planteamiento medieval, ¿no? De cojo a alguien, me lo llevo conmigo y lo tengo aquí pegado, envolviéndolo, haciéndolo participar y ser una pieza de lo que yo hago y que aprenda haciéndolo, ¿no? Por eso también el ambiente entre profesores y entre equipos tiene que ser mucho más colaborativo. Y estoy hablando de iniciativas que consiste en pensarlas, porque no requieren muchos más medios económicos de los que ya tenemos, sino en pensar que hacer las cosas diferentes con los alumnos, de una manera diferente. No es fácil, porque a nosotros no nos enseñaron así y no siempre sabemos hacerlo, ¿no? Pero bueno, todos hemos ido a suficientes congresos, seminarios, estancias en el extranjero, como para ver cómo lo hacen otros e intentar copiarlo. Esto también se ve muy bien. Que tu planteamiento, Mercedes, es más un cambio de método de aprendizaje, por lo que veo, o sea, de cuestiones más transversales, no tanto de contenido, ¿no? O sea, que eso es lo que nos diferencia con respecto. Luego. Y también de actitud hacia la investigación, ¿no? De actitud hacia la investigación, de la creación de equipos, de ser colaborativo, de atreverse con grandes ideas, de no depender del plan nacional. Lo del plan nacional es un corsé que nos tiene condicionados, ¿no? Ya sabemos tocar las teclas por las cuales te dan 30.000 euros del plan nacional y ya lo puedes poner en el currículum para el sexenio. Esto es tan pacato, ¿no? Es tan poquita cosa, ¿no? ¿Cómo emprendemos otro vuelo? Emprendemos otro vuelo, y este es otro punto importante, y también las universidades importantes tienen, a través también de contacto con la empresa. Nuria es un gran ejemplo, ¿no?
Pero muchas de las cosas que hacemos, ni siquiera los investigadores saben siempre hasta qué punto le puede interesar a una empresa. Y hay oficinas, se puede crear oficinas que ayuden a establecer ese contacto. Decir, mira, existen estas empresas que a lo mejor estarían interesadas en lo que haces, os pongo una cita un día. Eso de nuevo es también otra actitud más proactiva y más colaborativa que el decir, bueno, hago un artículo al año, lo publico en una revistita decente, sumo 5, ya tengo el sexenio, me dan un dinerete para un par de viajes a un par de congresos y ya, que dar mis clases ya me lleva. Este tipo de mentalidad, de alguna manera hay que romperla y no es fácil porque somos funcionarios. No es fácil. Pero si uno ve el mapa de éxito, y termino ya, si uno ve el mapa de éxito, por ejemplo, del RC, uno se da cuenta que está todo en Cataluña, Valencia y un poco de Alicante, alguna sueltecilla por Madrid y alguna sueltecilla por el País Vasco. Luego ellos han sabido hacerlo mejor. Por ejemplo, en Cataluña han hecho ICREA. En ICREA saben hacer entrevistas. En ICREA han traído investigadores extranjeros y los han metido en sus instituciones. Han conseguido una pluralidad y un movimiento, ¿no? Es que en cuanto uno mete un par de cuerpos extraños, ¿no? Estos cuerpos extraños lo van a pasar mal, porque el medio los va a rechazar, pero a la vez ese medio no tiene más remedio en parte que reaccionar, ante eso. Es un desafío y es un mirar, anda, ¿y este cómo lo ha hecho? ¿No? ¿Cómo lo ha hecho? Y así. Y eso, hacen entrevistas. Es que esto es tremendo, que no sabemos hacer entrevistas. Estoy segura que Nuria tiene esa experiencia también. Digo al menos en medios universitarios. De la empresa los conozco poco. Y ya he terminado. Muy bien, pues Nuria, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, quería quizás complementar, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comenta Mercedes. Yo creo que hay cambios estructurales y cambios culturales muy importantes, ¿no?, a hacer. Creo que uno de los problemas que tenemos es que ahora mismo no tenemos una diferenciación entre investigadores excelentes y docentes excelentes. Eres profesor de universidad y tienes que dar clase, sí o sí. Y muchas veces la carga docente es excesiva y no deja tiempo para hacer investigación. No todo el mundo es un docente excelente ni todo el mundo es un investigador excelente. El otro problema que creo que tenemos es que no se premia la excelencia. Creo que en España somos muy buenos reconociendo la excelencia en el deporte. Tenemos centros de alto rendimiento. Todo el mundo entiende que Nadal gane millones, que Messi gane millones, no sé qué, porque son únicos en el mundo. ¿Por qué no entendemos lo mismo en un contexto científico? ¿Por qué no podemos tener superestrellas científicas? La gente que es excelente no está valorada como alguien excelente. Y eso está produciendo una fuga de talento. Eso es por lo que creamos ELIS. Por ejemplo, con ELIS, uno de los pilares es, porque el objetivo de ELIS es atraer, retener y cultivar la próxima generación de talento excelente a Europa. Y el talento excelente es el que tiene oportunidades, es el que tiene muchas ofertas de trabajo. Es la mejor inversión que puedes hacer, porque es el que va a cambiar el mundo, es el que va a tener impacto. Ese talento excelente no tiene una oportunidad atractiva en España ahora mismo, no la hay. Lo único pseudo atractivo que es ICREA, es lo único que es más competitivo a nivel internacional. Entonces, no tenemos esa capacidad de diferenciar entre lo excelente y lo no excelente. No todo el mundo es excelente porque la propia definición de excelencia es que estás en el top 2% o en el top 10%, como se quiera definir, ¿no? Y tiene que haber una diferenciación y esa diferenciación realmente no existe ahora mismo en el sistema. Luego tenemos, lo ha comentado Mercedes. Si puedo intervenir, añado a lo que está diciendo Nuria, con lo que estoy totalmente de acuerdo, que es que en nuestras universidades la palabra excelencia es una palabra fea, ¿no? Hay una idea del igualitarismo que no promociona la excelencia. Y es verdad que el tener... Pero lo entendemos en el deporte. Claro. Pero sí, claro. O sea, entonces, lo entendemos, entendemos que un equipo de Regional B no va a estar en la Champions. ¿Por qué no podemos tener universidades en la Champions y universidades en Regional B? O sea, ¿por qué intelectualmente es diferente en el deporte? Yo no lo he entendido nunca, viniendo de Estados Unidos, donde en los colegios públicos hay
el track para niños de altas capacidades y no pasa nada. O sea, y aquí no hay, por ejemplo, porque todos somos iguales, ¿no? No todos somos iguales. Ni por arriba ni por abajo, o sea, hay que ofrecer, el problema que tenemos es que el talento que tenemos no lo aprovechamos y no le damos a ese talento las oportunidades para brillar. Y yo lo he visto en este equipo que os he comentado. O sea, que este equipo, que es un equipo como, digamos, aleatorio en cierto sentido, de voluntarios que se ofrecieron a esta llamada que hicimos en marzo del 2020, que hayamos ganado una competición mundial a la que han presentado los mejores equipos de las mejores universidades del mundo, a mí me parece súper inspirador porque realmente hay un talento muy bueno ahí que está como dormido. Es lo que dice Mercedes, que no está motivado, que no tiene las herramientas para sobresalir, o que incluso tiene miedo a sobresalir, porque no se premia a sobresalir. Y porque a lo mejor tienes hasta consecuencias negativas si sobresales, porque resulta que tienen envidia de ti o que te intentan, no sé, poner la zancadilla en lugar de reforzarte, de potenciarte, de premiarte, independientemente de si eres un estudiante de carrera o un catedrático, porque esa es otra. Yo también me he encontrado que la universidad, y esto ha sido un aprendizaje para mí, es hiperjerárquica. O sea, estoy como en shock de lo jerárquica que es la universidad. Y perdonad que hable así porque yo realmente no tengo autoridad como para, hablo de mi experiencia, ¿no? Pero el equipo este que he gestionado, que es un equipo 100% plano y donde cualquier persona ha podido contribuir en igualdad de condiciones, ha chocado mucho con la cultura de muchos profesores senior o catedráticos de universidad, donde hay como una asunción implícita de que el trabajo de tu estudiante de alguna manera es tuyo, aunque no hayas hecho nada, solo porque es tu estudiante. Eso no es una meritocracia realmente y no motiva tampoco a los estudiantes buenos, porque si resulta que el crédito se lo va a llevar todo el profesor y el pobre estudiante no va a conseguir nada, no potencia la excelencia, ¿no? Yo creo que el papel del profesor es identificar ese talento para potenciarlo y que consiga brillar y que el orgullo sea que tú lo has ayudado a esa persona, ¿no? Y que ha conseguido brillar, no ponerte tú encima de la persona. Y creo que eso es algo que yo lo he visto con mis propios ojos. Y luego tenemos el tema de la burocracia que ha comentado Mercedes. O sea, es que es una muerte por burocracia. O sea, es que para comprar un bolígrafo la gente tiene que rellenar 30 papeles. Es que le quita las ganas a nadie, porque antes de poder hacer nada tienes que hacer tanta burocracia que cuando lo quieres hacer ya no tienes ganas. Ya dices, Dios mío, es que ya me aburre este proyecto porque he tenido que justificarlo tantas veces, que rellenar tantas cosas, que decir tantas veces lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer, cuando la investigación, sobre todo en mi campo, es mucho más, haz primero y luego pide permiso, porque las cosas van muy rápido y se necesita prueba y fallo. Se necesita un ciclo muy, muy corto de probar, no funciona, prueba otra cosa, no funciona. Si tienes que rellenar 400 informes para decir lo que quieres hacer, no funciona en mi campo. Porque mientras estás rellenando los 400 informes, no sé cuánta gente ya lo ha hecho. Y para cuando lo haces, ya es obsoleto. Y además necesitas esta capacidad de reacción tan rápida que requeriría rellenar más informes para decir, no, es que ahora no hago esto, ahora hago esto otro. Entonces, no se puede trabajar así, es muy difícil hacer investigación así. Y luego ya lo ha comentado Mercedes, ¿no? Tenemos el tema de las dificultades de tener una relación mucho más fluida con las empresas. Luego creo que tenemos un problema muy grave, que es un problema de endogamia, que me parece muy grave. Me parece que desde mi punto de vista, es inaceptable que una persona haga la carrera, en el mismo sitio haga el doctorado y en el mismo sitio se quede toda la vida trabajando. Hay muchos estudios que encuentran que las universidades endogámicas tienen una mucha menor productividad, una menor creatividad. Es negativo para todos, ¿no? Para la persona, porque no estás enriqueciéndote, no estás conociendo, ¿no?, otros lugares, y para la universidad también. Yo personalmente haría una regla, si el rector lo puede hacer de vuestra universidad, haría una regla de que no se puede contratar a ningún doctorado que haya hecho el doctorado en esa universidad. Que se tengan que ir a hacer un postdoc fuera, que aprendan, que vivan la vida, ¿qué tal? Y luego, y eso le dará la oportunidad también a la universidad de contratar a gente buena, pero claro, para eso tienes que poder diferenciar salarialmente y tienes que poder hacer ofertas competitivas a nivel internacional, porque si quieres atraer el talento bueno tiene muchas ofertas, no es el talento que no tiene dónde ir, ¿no? Y luego el otro tema
es que, y esto es más para mi área, no para todas las áreas, pero en informática, en informática sobre todo, lo he comentado antes, los incentivos a nivel de la NECA y de la promoción y tal, yo creo que no están alineados con el mundo real, ¿no? Y con dónde la investigación de excelencia, de cómo se hace la investigación de excelencia, ¿no? La investigación de excelencia en mi campo, como he dicho, es fundamentalmente en congresos. Hay también hay una fluidez muy grande de tener impacto en el mundo real a través de colaboraciones con empresas, de hacer patentes, de colaboraciones con otras instituciones. Es todo como mucho más fluido, muy rápido y yo creo que no está alineado muy bien con los criterios que hay de evaluación, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, yo no podría nunca, no creo que pudiese estar en una universidad española, porque yo tengo un doctorado de MIT, pero no lo tengo convalidado con la Universidad Española. Entonces, el hecho de que gente que tiene el doctorado de la mejor universidad del mundo en ingeniería, no tenga ninguna opción en ninguna universidad española, es algo que yo creo que nos tendría que hacer pensar. Quizás hay algo ahí no cuadra, ¿no? Porque cuánto talento no estamos pudiendo reclutar por la burocracia. Es un doctorado americano. Es que es peor que si tienes un doctorado alemán, es decir, de la Unión Europea, que se supone que estás bajo el mismo paraguas. Si no lo convalidas, no puedes hacer una oposición a una universidad española. Es una cosa de un conservador. Sí. Es una legislación que lo frena. A ver, tenemos muchísimas preguntas. El debate yo creo que está impactando en la comunidad. Yo me gustaría que me dierais una respuesta muy, muy rápida sobre una pregunta y después pasamos ya a las preguntas de la audiencia, ¿vale? Todo el problema que estáis planteando efectivamente es un problema a nivel nacional, a nivel de universidad. Lógicamente, nuestro plan estratégico intentará solucionar lo que pueda a nivel de universidad, pero está encorsetado en un sistema nacional y en un sistema europeo. Desde vuestra perspectiva europea, claro, también viene algún corsé desde ahí, ¿no? Desde el propio ELIS o desde el ERC en el cual tú estás, ¿cómo crees que se podría flexibilizar esto o ir hacia esa excelencia? Porque yo creo que no sé si desde la propia Europa se está yendo también en esa línea que vosotros tenéis claramente identificada. Desde luego en la universidad tenemos muchísimas trabas, ¿no? Y que habría que romperlas. Pero ¿qué habría que hacer desde, en tu caso, Mercedes, ERC, o cómo puede aportar ELIS para intentar romper esas barreras y que realmente podamos hacer todo lo que habéis comentado, ¿no? Desde la universidad? Muy breve. Muy breve. Yo creo que desde la universidad, aparte de lo que he dicho de cosas sencillitas, de montar unas buenas oficinas y de reclutar a la gente que no es docente y de procurar reclutar los mejores alumnos, sería, con ayuda del profesorado, detectar los mejores alumnos y los mejores doctorados y procurar ayudarlos y empujarlos para arriba. Yo creo que eso es lo que se puede hacer. Y a ver cómo se puede colaborar a dejar de pensar que el que levanta la cresta o es un poco excelente, pues es ambicioso en el peor sentido del término, o enchufado, o lo que sea, ¿no? Es decir, hay una cultura científica que cambiar. En un momento dado que yo estuve en hace muchísimo tiempo, quisieron crear un sexenio de excelencia. Bueno, fue imposible, porque lo que no se podía usar era la palabra excelencia. No iba a pasar, la palabra excelencia no iba a pasar. Se inventaron otras cosas, que si el sexenio de transferencia, que si tal. Con eso está dicho todo, ¿no? Es una idea del igualitarismo o incluso de lo que es democrático, que en términos intelectuales, científicos y artísticos crea conformismo y tira para abajo, ¿no? Eso hay que pensarlo y eso hay que decirlo, ¿no? Mañana tenemos la posibilidad de preguntar al secretario de Universidades, a José Manuel Pingarrón, sobre esto y se lo trasladaremos, evidentemente, a ver qué opina. Tú, Nuria, ¿qué piensas desde ELIS? ¿Cómo se puede cambiar esto? Sí, a ver, yo estoy viviendo en mi propia piel lo que comenta Mercedes, porque el objetivo de ELIS es la excelencia científica
en inteligencia artificial moderna, lo que se conoce como inteligencia artificial moderna. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos un gran vacío ahora mismo, no solo en España, sino en Europa. Por poner un ejemplo, los ganadores del premio Nobel en informática, que se llama el premio Turing, porque no hay premio Nobel, que los últimos, hace un par de años, que ganaron por sus contribuciones a la inteligencia artificial, son 3 hombres, los 3 europeos, ninguno está en Europa. Todos están en Norteamérica. O sea que y España está en la parte baja de Europa, o sea, si Europa no está mal, España está mucho peor. Entonces, en ELIS, que lo que queremos es cambiar esto. La única manera, ELIS es una red de excelencia científica en inteligencia artificial, y una de las acciones que ELIS ha lanzado son llamadas competitivas para la creación de unidades ELIS, donde una unidad ELIS es un centro excelente de investigación en inteligencia artificial, ¿no? Con el apoyo de la Generalitat Valenciana, yo hice una propuesta para crear una unidad ELIS en Alicante, que fue evaluada positivamente por ELIS y es la única unidad ELIS que hay en España ahora mismo. Bueno, la propuesta original que yo hice era que fuese un instituto interuniversitario dentro de la Universidad de Alicante, pero en colaboración con todas las universidades de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues conseguir romper todas estas barreras que hemos comentado como instituto interuniversitario era imposible. Y la única opción era creando una fundación privada sin ánimo de lucro, que es el truco que usó Cataluña, que usó Mas-Colell para hacer todo lo que hizo. Entonces, hemos tenido que crear una fundación privada sin ánimo de lucro, que se llama Fundación Unidad ELIS Alicante. El sobrenombre es el Instituto de Inteligencia Artificial Central en la Humanidad, para poder ofrecer salarios competitivos, para poder tener mucha más flexibilidad, para poder reconocer la excelencia, para poder tener relaciones fluidas con las empresas, para poder no tener la carga burocrática que hay, para poder contratar a gente de fuera sin que tengan que pasarse 3 años convalidando el currículum, en fin, la infinitud de problemas que hay estando en la universidad, ¿no? Entonces, simplemente porque ELIS está siendo diferente y porque tiene un foco en excelencia, tiene muchos enemigos de las universidades. Porque, por lo que ha dicho Mercedes, porque la primera reacción es, ¿y por qué van a ser estos como especiales, no? ¿O por qué van a tener condiciones mejores que nosotros? Yo que me he pasado toda la vida aquí plantado en esta universidad desde que nací. No sé, es una mentalidad que prefiero, en inglés se dice lose-lose, prefiero que nadie lo tenga a que solamente los que son excelentes lo tengan. Me prefiero que nadie lo tenga, porque de alguna manera si nadie lo tiene y nos hundimos todos juntos, a que haya unos que sean excelentes y que puedan desarrollarse los excelentes, y los demás que tengan esos como una aspiración y que sea motivador e inspiracional, ¿no? Y que sirva de referencia. No, aquí la mentalidad que yo me estoy encontrando es muy... No, nos hundimos todos, o sea, si estamos todos mal, pues todos mal, y estamos más contentos si estamos todos mal que si están unos poquitos mal y unos muy bien, que no tiene ningún sentido porque la suma es mejor, ¿no? Entonces, yo estoy encontrando que es muy difícil, el cambio cultural es muy difícil, además, intentando abordar las dificultades estructurales a través de tener que crear una fundación privada que no tenga tantas limitaciones estructurales, hay muchas barreras culturales. Muchas barreras culturales. Hay muchas barreras donde la primera reacción sin saber nada es, no, pero es que ¿por qué va a venir aquí un talento excelente? Ahora vete tú a saber de dónde, a tal, ¿no? A lo mejor gente con un doctorado de MIT, que está en los mejores del mundo. Y la primera reacción, en lugar de ser, oye, qué suerte, que van a estar aquí cerca de nosotros, que vamos a aprender, que vamos a hacer proyectos juntos, que nos va a permitir expandir nuestros horizontes, ¿no? La primera reacción es, no, ¿y estos quiénes que se creen que son? Y esa parte a mí me entristece mucho, Sí. Pero es lo que estoy viviendo, no sé si coincidís conmigo. Sí, bueno, aquí coincido totalmente. Hay muchísimos temas mezclados, pero vamos, está claro que en vuestra intervención la excelencia ha aparecido muchísimo, ¿no? Si queréis, pasamos a la parte de las preguntas del público. Mi compañera Elena de Jesús va a intervenir. Hola Elena, si quieres, creo que hay muchísimas, ¿no? Si nos presentas un poco las más votadas y
Porque ya Sí. estamos fuera de tiempo, tenemos como un cuarto de hora para dedicarle a esto. Sí, exactamente. Más que preguntas, hay alguna pregunta, pero hay sobre todo comentarios que, bueno, que están centrados fundamentalmente en cuestiones que han sido suscitadas por por las intervinientes. Y, pues, por ejemplo, afirmaciones sobre la investigación española que apuesta por el continuismo. Han felicitado el diagnóstico que se ha realizado aquí por las ponentes. Se rechazan las propuestas válidas si no van acompañadas de publicaciones y proyectos anteriores. En ese sentido, hay referencias al sistema de evaluación, donde dicen que, bueno, son compañeros, pero realmente no se valora las ideas creativas y las ideas nuevas, ¿no? En ese sentido, también hay varios comentarios que hablan de, sí, sobre la cuestión de la interdisciplinariedad y en qué medida se castiga el propio sistema y tal cual está concebido los currículum interdisciplinares, ¿eh? Y se preguntan también por aquí, ¿el problema de la interdisciplinariedad es el problema de los departamentos tal cual está constituido o es un problema de la formación? ¿No? Hay que cambiar la formación, hay que cambiar la estructura para que la gente formada de otra manera caiga en otra estructura. Bien, son muchos comentarios. También se ha hablado de la innovación docente y de el esfuerzo enorme para motivar a los estudiantes, que tampoco, para aquí dicen estudiantes que quieren todo mascado, no admiten innovación. Nos evalúan fatal cuando los enfrentamos a resolución de problemas, ¿no? Y el sistema nos penaliza a los profesores. Bueno, esto así un poco resumiendo. La más votada ha sido lo que he comentado antes sobre el continuismo. Los departamentos no toleran a los desconocidos, a los disruptivos, a los activos de turno para conseguir romper barreras. Es un poco glosando más bien lo que se ha dicho en la charla. Y poco más la pregunta, así como tal pregunta, es así de hay que cambiar los departamentos o la formación. También dicen que los parámetros de excelencia que estamos usando no son apropiados, son cortos para las realidades que tenemos los investigadores y miden más de lo mismo. Y una pregunta específica que dice aquí, en muchas áreas de humanidades se prima participar en proyectos de I+D, pero publicar individualmente. ¿Qué piensa al respecto? Yo creo que más o menos he hecho un buen resumen, espero que los que han intervenido se sientan representados. Nada más. Si puedo decir algo, yo creo que son efectivamente glosas de lo que hemos estado diciendo nosotras. Yo creo que el que los departamentos tengan unos límites muy rígidos condiciona la formación que reciben los chicos, eso está claro, y habría que plantearse grados multidisciplinares de algún modo, ¿no? El segundo grado, el máster, multidisciplinares, y estoy de acuerdo en que estamos dentro de un sistema muy conformista y muy, más que continuista, conformista. Conformista es la palabra, conformista y conservador. Y el temor al que viene de fuera. El temor al que viene de fuera es muchísimo, lo ha dicho Nuria, ¿no? ¿Para qué va a venir un señor de Alemania si yo llevo aquí 328 años dando esta asignatura, ¿no? ¿Qué nos van a venir a enseñar? O no sé qué, o no sé cuántos. Hay un temor, hay un sentirse amenazado que tiene que ver con que se evalúan los currículums y las promociones. El sistema de promoción es nefasto, creo. Acaba promocionando por antigüedad, como en el ejército, ¿no? Es decir, que hay ahí un sistema muy rancio y muy antiguo y muy burocrático y decimonónico que se ha quedado enquistado a pesar de los muchísimos avances que ha hecho la ciencia en España y a pesar de que hay en montañas de universidades de buenos equipos de distinta índole, ¿no? A lo mejor también en dónde están los buenos equipos, digo no localizados, sino la materia, ¿no? Hay equipos muy buenos en física y en matemáticas. Eso a lo mejor también tiene que ver con un lenguaje universal, con
rapidez de funcionamiento, con un que no hace falta grandes instalaciones, algo, ¿no? Pero todo eso debe ser revisado y reflexionado y creo que no lo está siendo. No sé esta nueva ley de ciencia que nos va a traer, pero tengo grandes esperanzas. Hay una gran necesidad de lo que ha dicho Nuria y es un cambio de cultura que requeriría participaciones nuestras en la prensa, en reuniones diversas, pero también diversos modos de evaluación y de promoción. Muy bien. Quizás ya para ir terminando, creo que ya lo habéis explicitado, pero una de las preguntas que nosotros hacemos es si creéis que la investigación se debería hacer dentro de los propios departamentos donde se imparte docencia o bien en institutos aparte, ¿no? Que permitiera un poco más de interdisciplinaridad, como comentáis, o separar de alguna forma la docencia de la investigación en este sentido. ¿Creéis que eso sería una buena idea para que la universidad pudiera despegar en esas ideas o ideas de futuro que planteáis? ¿O creéis que no tampoco ayudaría? Yo no estoy segura de que eso sea una buena vía. Efectivamente, aunque estoy de acuerdo con Nuria que hay gente que es muy buen docente y no tan buen investigador y gente que es muy buen investigador y no buen docente, creo que el hecho de que los buenos investigadores estén en contacto con los alumnos es un incentivo extraordinario. Es un incentivo extraordinario y que debe mantenerse. ¿Se debería hacer la investigación en el entorno de los departamentos o sacarla fuera? En el entorno de las facultades más que de los departamentos o de la universidad en general. También valoro muchísimo la investigación y las ideas, la investigación que sale, como se dice, bottom-up, ¿no? Que sale desde abajo a fuerza de investigar y a fuerza de ir persiguiendo preguntas, no porque alguien ha hecho un plan en que diga tu proyecto se tiene que encuadrar en tal temática o en tal otra, ¿no? Pienso que separarlo del todo no lo veo claro. Me temo además que no haría sino añadir cargas burocráticas nuevas, frustraciones nuevas y resentimientos nuevos. Y que los profesores que se quedaran dando clase a primero y a segundo pasarán a ser considerados de segunda clase, ¿no? Hay que reclutarlos, no dejarlos ahí en dique seco, pienso. Y Nuria, para terminar, ¿cuál es tu opinión a este respecto? A ver, yo coincido con Mercedes en que uno de los activos más valiosos que tiene la universidad son los estudiantes, es ese flujo constante de gente joven, creativa, con ideas, ¿no? Que puede contribuir. Pero sí que creo que ahora mismo, donde entiendo, y corregidme, que igual estoy equivocada, pero entiendo que no hay una gran diferenciación entre si eres una persona excelente haciendo investigación o no con respecto a cuánta carga docente tienes, pues sí que creo que igual la carga docente para aquellos y aquellas que tienen una brillante carrera investigadora, ¿no? Puede ser un freno. Que eso no quiere decir que no tengan contacto con los estudiantes, ni mucho menos, y sin duda, como he dicho, el tener los estudiantes es uno de los elementos más valiosos, yo creo, de las universidades, ¿no? De hecho, en mi experiencia haciendo investigación en laboratorios industriales, tanto en Microsoft como en Telefónica, donde lo creamos, y en Vodafone, donde lo creé, es el programa de internships para que los estudiantes de doctorado en verano pudiesen venir a investigar con nosotros durante de 3 a 6 meses, ¿no? Y era como el highlight, ¿cómo se dice? El highlight,
era como lo mejor del año, ¿no? Para todos, porque se llenaba el laboratorio de estudiantes, venían de muchísimas universidades, los estudiantes se lo pasaban bomba, los investigadores estaban felices trabajando con todos los estudiantes, ¿no? Y realmente era súper enriquecedor. Entonces, hay otros mecanismos para poder tener esas colaboraciones con los estudiantes, pero yo creo que si hubiese más flexibilidad con respecto a la cantidad de carga docente que se tiene, sobre todo para los que tienen un gran perfil investigador, eso yo solamente digo lo que oigo de lo que me dicen de la gente que está haciendo investigación en las universidades y que una de sus barreras es que tiene mucha carga docente y no tiene tiempo para investigar, ¿no? Que igual no es así en todas las universidades, pero igual poder flexibilizar ese elemento podría ser positivo para fomentar que los que tienen un gran potencial investigador pues puedan desarrollarlo, ¿no? Porque al final el día tiene 24 horas, si tienes que invertir 10 horas en dar clase, pues no te da tiempo a más, ¿no? Bueno, pues yo creo que está claro, o sea, hay que identificar la excelencia, cuidarla, promocionarla y, bueno, pues hacer algún tipo de incentivos que, como comentas, favorezcan a los buenos investigadores quitándoles clase y quizás a los buenos docentes dándoles clase, ¿no? Podría ser un poco la conclusión de lo que estáis planteando y yo creo que coincide con vuestras ideas. Bueno, pues se nos ha acabado... Otro tema que quiero enfatizar, porque a mí me ha sorprendido muchísimo, es lo jerárquica que es la universidad. Me sorprende mucho que una institución que tendría que ser la más flexible, dinámica, abierta de mente, donde se está generando el conocimiento, donde están los máximos intelectuales, ¿no? Que tenga ese nivel de jerarquía que tiene, a mí me ha sorprendido muchísimo. Y no sé si es que los incentivos y cómo está montada es así y entonces se perpetúa porque realmente ha habido ya cambios generacionales, o sea, no es que digas es que la primera generación ya ha habido gente joven que ha crecido en ese sistema, pero de alguna manera no han actuado de agentes de cambio. Y yo lo he vivido en la competición esta, ¿no? Donde me he encontrado con situaciones donde profesores esperaban cosas simplemente por ser profesores. Digo, pero a ver, ¿qué habéis hecho vosotros si no habéis hecho nada? ¿Qué me estáis diciendo a mí ahora que si no habéis hecho absolutamente nada? No, pero es que mi estudiante, digo, bueno, pues tu estudiante sí, pero no. Ah, no, es que la universidad funciona así. Digo, bueno, pues la universidad sí, pero nosotros no. Entonces, y gente joven, digo, y entonces digo, pero a ti te gusta. Dices, que eso es lo que me hicieron a mí cuando yo era estudiante. Digo, pero a ti te gustaba que te hiciesen eso. No. Digo, pues chicos, no perpetúes algo que a ti no te gustó, porque ahora mismo estás perpetuando un patrón que tú mismo reconoces que no es positivo, ¿no? Entonces, yo no sé si hay alguna manera de eliminar esa jerarquía de algún modo, no sé cómo, pero me ha sorprendido mucho lo jerárquica que en mi experiencia es la universidad. Bueno, se puede trabajar, hay una cuestión educacional que habéis identificado y yo creo que se puede trabajar en ello y bueno, pues eso es un tema abierto para el plan estratégico y ahora los grupos de trabajo seguro que tienen que empezar a trabajar y a ir dando forma a estas ideas que habéis puesto encima de la mesa a la hora de realizar sus conclusiones. Por lo tanto, muchas gracias a las dos, a Mercedes y a Nuria. Ha sido un placer escucharos por vuestras ideas tan frescas y por la pasión con la que realmente vivís vuestra investigación. Sois una referencia nacional e internacional y, bueno, yo en nombre de la universidad os doy las gracias. Para mí personalmente ha sido un placer, pero estoy seguro que para toda la audiencia y muy enriquecedora para la elaboración de nuestro plan estratégico que intentará pues, romper muchas de esas cosas que vosotras habéis puesto encima de la mesa y que no es una tarea fácil, pero bueno, tenemos que intentar. Muy bien, pues bueno, nada, con esto terminamos y un placer, ¿vale? Igualmente, gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Sí, ojalá sea útil. Y estamos a vuestra disposición en cualquier caso. Hasta la vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Encantada de conocerte, Mercedes. Me ha encantado conocerte.